Ok, entonces tenemos esta figura compuesta y nos dicen determina el momento de inercia con respecto al eje Y. Es muy similar a lo que hicimos la vez pasada con distancia de centroides. Vamos a utilizar una tabla muy similar y igual analizamos figuras compuestas. Entonces vemos que esta figura las componemos en un rectángulo y dos triángulos al que le vamos a restar un círculo. Entonces procedemos a hacer la tabla identificando la distancia de cada uno de los centroides a mi eje, que vemos que mi eje está posicionado en la esquina inferior derecha del rectángulo, y respetando siempre estas distancias con este sistema de referencia. Entonces vamos a hacer la tablita. En esta tabla tenemos, bueno, cada uno de los segmentos, que ya vimos que lo dimos en 4 segmentos. Tenemos su área en pulgadas cuadradas, tenemos la distancia en X del centroide y tenemos la inercia con respecto al eje X de cada una de estas figuras por separado. Y luego tenemos su área multiplicada por la distancia en X al cuadrado. Esto en principio es lo que se utiliza para ejes paralelos. Y la última columna, que sería el momento de inercia con respecto al eje Y de cada una de las figuras. Entonces vemos que el primer segmento es un rectángulo. Su área simplemente va a ser lado por lado, que sería 6 por 6. Su distancia al eje va a ser 3, que simplemente está al centro del rectángulo. Y como el sistema de referencia está en uno de estos lados, va a ser simplemente la mitad, que va a ser 3. Ahora, su momento de inercia con respecto al eje X lo sabemos de la tabla de momentos de inercia, que podemos buscar en el libro, pero sabemos que va a ser un doceavo por un lado por otro lado al cubo. Eso por ser un cuadrado. Y entonces la siguiente columna vamos a multiplicar este valor por el valor de 3 al cuadrado. Y la última columna va a ser el momento con respecto al eje Y. Pero vemos que el eje Y no pasa por el centro del rectángulo que estoy analizando en el segmento 1. Bueno, el cuadrado en este caso. No pasa por el centro, entonces aquí es donde usamos ejes paralelos. Que sabemos que ejes paralelos va a ser el momento de inercia en el centro de la figura, o el original, más el área por la distancia entre centroides que estoy buscando, o entre ejes paralelos. En este caso mis ejes paralelos van a ser el eje Y en la ubicación donde yo lo puse, bueno, donde el problema me lo dio, y el eje Y original, que es cruzando el centro del rectángulo. Entonces esto es simplemente sumar la columna 4 con la columna 5. Entonces va a ser 324 más 6 por 6 a la 3 entre 12. Entonces esa suma me da 432. Bueno, acá tuve el error. Esta columna, la columna 4, no es el momento de inercia con respecto a X, es el momento de inercia con respecto a Y de cada una de las figuras que yo separé. Porque entonces es, bueno, mi Y', que sería como el eje que atraviesa cada una de mis figuras. Porque entonces ese eje Y' va a ser paralelo al eje Y que me da el problema. Entonces esos dos ejes paralelos son los que yo utilizo para hacer el teorema. Ahora, de una manera similar, lleno el resto con la figura 2, que tiene un área, como es un triángulo, es medio de la base por altura, y sabemos que su centroide está a 1/3 del lado, por eso es
6 entre 3, que es 2, que es mi distancia en X al centroide, al eje Y. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje Y de mi figura 2, tomando el eje Y que pasa por el centroide de esta figura, que sería mi eje Y', es de un 36avo. Entonces, un 36avo por cateto por otro cateto a la 3. Siendo este cateto a la 3 el que está siendo atravesado por mi eje, que sería en este caso mi eje Y'. Entonces, ahora el área por la distancia me da 36. Y la suma de la columna 4 y la columna 5 me da 54. Ahora, la figura 3 tiene una historia similar. Es un rectángulo, entonces sabemos su área. Y ya sabemos calcular las distancias en X de cada uno de los centroides. Esto se hace con cuidado respetando los ejes prima y los ejes dados por el problema, que en este caso el eje dado por el problema es el Y normal y mis ejes Y' son los que atraviesan cada una de las figuras. Y como les dije, estas fórmulas sobre el momento de inercia con respecto a Y' o X' se obtienen de las tablas, unas tablas que tabulan las fórmulas para obtener los momentos de inercia de las diferentes figuras básicas. Eso está en el problema, en el libro, en las apéndices. Estas son las tablas que hay que consultar. Y con el segmento 4 hacemos algo similar, pero esta vez colocamos el área negativa, porque este es un área que tenemos que restar, porque es un área vacía. Por lo que la columna 5 me da negativa y por lo tanto también su inercia. Y ahora simplemente queda sumar todos los resultados de la columna 6, la última columna a la derecha, y ese sería mi momento de inercia con respecto al eje Y total de esta figura compuesta. Muchas gracias.